Muy buenas tardes, amigos. Por acá les habla Ricardo Barrios de Solidaridad Latina. Bienvenidos a este webinar donde les traeremos un contenido bastante polémico pero bastante importante para que podamos entender las obligaciones que la empresa privada tiene para poder generar valor y poder ayudar a las comunidades desde donde ellos operan. Hoy les traeremos esta información valiosa que queda para la reflexión, para que cada una de las empresas que hacen vida en América Latina, generando ingresos mensuales, que contabilizan miles de millones de dólares, que generan lucro e innovación tecnológica, puedan tomar conciencia de que hay necesidades presentes en las comunidades donde ellos operan y tienen sus casas matrices y que necesitan ser atendidas. Con ustedes, la responsabilidad social corporativa y la acción social en las empresas contemporáneas. Empecemos este webinar comentando que la lucha constante por la defensa de los derechos humanos es una necesidad, por supuesto, básica. Si bien las primeras necesidades que deben paliarse, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, pasan por el pan, la vivienda estable y digna para todos, la salud y la educación. Ahora bien, en definitiva, dignidad, libertad y democracia, sin incurrir en olvidos. Porque como muy bien dijo Bertolt Brecht, una papeleta electoral no da de comer al hambriento. En realidad, si no somos capaces de defender y corregir que se desarrollen y respeten los derechos sociales de los ciudadanos, de poco vale hablar de defensa de los derechos fundamentales ni de avances de la democracia. La lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales y la corrupción que impiden o dificultan la dignidad de los ciudadanos deben ser cuestionables y ocupar el primer punto de la agenda de los gobernantes de un país. Transigir con ello y favorecer a quienes anteponen el beneficio personal al de los ciudadanos hace inútiles los esfuerzos de cualquier gobierno. La relación entre el mundo empresarial y el respeto a los derechos humanos era algo tangencial, pero hoy día todos estamos de acuerdo en que dada la importancia de las empresas como factores fundamentales en la vida económica y social de nuestras sociedades, no pueden ser ajenas a la construcción de un proyecto común. De ahí que Naciones Unidas haya dado forma a toda una normativa de derechos humanos que refleja la existencia de una clara conciencia de la responsabilidad social empresarial. En palabras de Leandro Despovi, relator especial de la ONU, solo se garantiza la gobernabilidad y el buen gobierno en una economía sana, actuando sin fraude, sin corrupción y con un adecuado nivel de respeto hacia los derechos humanos. Y por supuesto, desde Solidaridad Latina, añadimos el hecho de rendir cuentas claras hacia qué se destinan los recursos que generan las empresas, qué se hace con esos dividendos extras que las empresas dicen que van a generar para poder satisfacer las necesidades de las comunidades necesitadas donde ellos laboran. ¿En qué se va a destinar esos fondos? ¿En cuánto tiempo desean solventar esa crisis o circunstancia que desean arreglar? El trabajo de documentación y todo eso. Porque hemos notado de que muchas empresas lastimosamente gastan más dinero en la publicidad y relaciones públicas de un evento de caridad que en la necesidad en sí. Y este paradigma tiene que cambiar. Lo que hoy planteamos con decisión enérgica es el nuevo paradigma de la empresa en el respeto a los estándares mínimos internacionales de los derechos humanos. Las empresas no solo deben
No solo no deben quebrantar esos estándares, sino que deben renunciar a obtener alguna ventaja o ganancia aprovechándose de cualquier violación de los derechos humanos, como hemos visto en casos como en la República Democrática del Congo, donde las empresas que extraen oro, plata, cobre, bronce, bauxita, obligan a los niños menores de 15 años a trabajar forzosamente, sin un contrato, sin prestaciones sociales ni seguro médico, por menos de $2 diarios, poniendo su vida en riesgo, estando bajo relieves y accidentes geográficos que están que son preponderantes a poder sufrir de derrumbes, de desastres naturales y que ellos salgan afectados de esa localidad. Eso tiene que cambiar. Deben haber empresas más comprometidas con los ciudadanos. Y si desean hacer contrataciones, háganlo con toda la formalidad y la ley, amparadas por el gobierno, con todos los beneficios pertinentes y generar valor y protección no solo al trabajador, sino a su familia. Esto incluye servicios de salud, educación para los hijos, alimentación. Y si bien es cierto, la empresa no puede garantizarle a sus trabajadores vivienda, pero pueden darles algún préstamo o ayuda para que ellos puedan acceder a ellas. Deben, por tanto, regular su funcionamiento interno y sus negociaciones con terceros, en concordancia con aquellas normas y establecer mecanismos de evaluación y buenas prácticas, para evitar todo esto que acabamos de mencionar. Estas normas o reglas deben regir por igual, cualquiera que sea el sector, bien sea público o bien sea privado. De nuevo aquí, los tribunales tienen un papel fundamental, entrando un poco en materia de leyes. En función del poder que el sector empresarial haya adquirido en un mundo globalizado de hoy, en el que sus decisiones inciden directamente en el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales, y en la adopción de políticas públicas por parte de los estados, con clara injerencia en las condiciones de vida de las personas. También deben cumplir con una serie de obligaciones que les fuercen a dar cuentas ante la comunidad, como las que acabamos de mencionar: acceso a la alimentación, nivel de asistencia sanitaria aceptable y obligatoria, vivienda digna y en condiciones de adquisición asumibles, educación, salarios que cubran las necesidades fundamentales. Hoy en el mundo existe más del 48% del total de personas que viven en el umbral de la pobreza, es decir, que perciben menos de $2 diarios de salario. Si calculamos la población total a 7.000 millones de personas, estaríamos hablando de 3.300 millones de personas en el umbral de la pobreza. Esto tiene que cambiar. Y prácticas anticorrupción, con obligación de denuncia cuando el acto provenga de parte del Estado. La transparencia y rendición de cuentas en la gestión se convierte en un elemento de producción más que va a ser controlado por una sociedad civil cada vez más informada, documentada y exigente. Que una empresa sea asociada a la violación de los derechos humanos, aparte de las responsabilidades penales que puede derivarse de ello, la deslegitima y cae en la relación con los ciudadanos y consumidores, como el trabajo infantil o forzoso, explotación de recursos materiales, aprovechando zonas de conflicto, como lo vemos en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Irán, en Afganistán durante décadas, desde la guerra del opio hasta la actualidad. Explotación de la mujer, explotación de pueblos indígenas o de inmigrantes, entre otros grupos sectarios. Dado el carácter universal de los derechos humanos, para que el proceso de globalización económica no sea inhumano y desfavorado, lo que hoy día resultaría completamente inaceptable. La empresa debe respetar cada uno de los estándares internacionales de derechos humanos en su área de influencia y en la praxis diaria. El bienestar y la libertad de todas las personas tienen el mismo valor
y por tanto deben estar igualmente protegidas. Por lo demás, las sanciones por incumplimiento deben ser contundentes y exigibles a nivel internacional y a nivel nacional. Hoy día no es suficiente con la existencia de códigos de conducta, ni con la adopción de una política corporativa sobre derechos humanos. Las empresas deben integrar en su estrategia global y en su planificación anual la responsabilidad social corporativa y la política de derechos humanos, lo cual supone implementar esta política mediante la atención personal a la misma, renunciando, por ejemplo, a inversiones en lugares y países en los que se violan los derechos humanos, o incluso retirando en inversiones ya hechas en esos países. Otros derechos básicos relacionados con las empresas son los de los trabajadores. Por ejemplo, hay millones de trabajadores y campesinos en América Latina que sufren por la falta de cobertura o por la escasa cobertura contra los riesgos laborales, siendo uno de los capítulos que se ha dejado pasar en muchas sesiones de la OEA y de organismos internacionales de política. Solo el 20% de la población mundial se beneficia de una protección social adecuada, y más de la mitad no está amparada por ningún régimen de protección, incumpliendo de esta manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos hecha en 1948, que proclama que toda persona como miembro de una sociedad tiene derecho a la seguridad social. A escala mundial, y como dice Emmanuel Reinhard, los sistemas de protección social de los países industrializados hacen frente a un doble reto: brindar una protección adecuada en un contexto de mayor incertidumbre en el mercado laboral, y luchar contra la pobreza y la exclusión social para evitar los procesos de marginación de una parte de la población. Esto significa, por una parte, concebir unas formas de protección adaptadas a la creciente movilidad de los trabajadores y, por otra, combinar políticas de inclusión social y dispositivas que garanticen los ingresos mínimos vitales. Si consideramos, en cambio, la situación en la que los países en vías de desarrollo están sumergidas, la magnitud de las necesidades y la debilidad de los regímenes de protección llevan a ampliar el concepto de seguridad social, para abarcar necesidades básicas como el acceso a la alimentación y el agua, la atención sanitaria, la vivienda o la educación. En esta línea, las llamadas, iniciativas comunitarias no deben fragilizar los regímenes legales existentes, ni organizar sistemas paralelos de solidaridad para los pobres, sino por lo contrario, deben integrarse en una política nacional coherente de extensión de la protección social, con carácter general y sin distinción en razón de la adscripción política. El problema se agrava con el hecho cierto de que la economía informal o sumergida representa casi 2/3 del total del empleo no agrícola en los países en vías de desarrollo, como los países latinoamericanos. Un tema tan complejo que de hecho se ha renunciado a resolver. Si a esto sumamos las cifras de paro, la conclusión es ineludible. La creación de empleo decente debe ser uno de los puntos prioritarios de cualquier agenda política social. A partir de ahí, resulta básico respetar y promover los derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad de asociación, sindicación, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación laboral, bien sea por género, sexo, orientación sexual, credo o raza. Solo así habrá una garantía realmente efectiva para las nuevas inversiones y la estabilidad en el lugar de trabajo y la productividad en sí. Precisamente, eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso deben ser objetivos prioritarios de cualquier gobierno y del tejido empresarial. En América Latina, 1.300.000 personas son víctimas del trabajo forzoso, el 10% de la cifra mundial. El ejemplo de Brasil en la lucha contra estas formas de trabajo es loable y debería servir de ejemplo para otros países. En este combate, el compromiso de la sociedad civil resulta fundamental, así como también el de empleadores y trabajadores ordinarios. La contundencia de las sanciones debe ser ejemplar, ya que en este campo no se puede ser transigente con la impunidad. Un último tema que quedó pendiente de debate y que a nuestro parecer es fundamental es también el de las responsabilidades en las políticas energéticas, económicas y sociales
cuando no se adoptan las medidas correctas para paliar sus efectos negativos sobre los ciudadanos, conduciendo por omisión o negligencia inexcusables, después de todas las advertencias científicas hechas, a situaciones límite e irreversibles. Vemos lo que pasó hace meses en el Amazonas. Vemos el cambio climático cómo está acelerándose. Vemos los altos grados de emanación de gases tóxicos y de CO2 que las grandes corporaciones emiten. Cuando se producen estos daños o cuando esas conductas tienen una base criminal, por ejemplo, si los responsables de esas políticas desprecian las consecuencias que tales acciones y omisiones pueden generar entre los ciudadanos, la justicia universal, en este caso, debe tomar la palabra. Por ejemplo, con la cuestión del coltán, que es un mineral imprescindible para la fabricación de microchips. En el Congo, que fue origen de las matanzas en este país impulsadas por una treintena de empresas, como reveló un informe de la ONU en el año 2004. O el saqueo de reservas naturales tibetanas, que no solo nos muestra una vez más el tratamiento colonial que dispensa China a este territorio, violando los derechos humanos más elementales, ante la impasibilidad de la comunidad internacional y de los países que apoyan al gigante asiático, sino que además esta acción ha trascendido inevitablemente sus fronteras. La degradación medioambiental del Tíbet, cuyo origen se encuentra en la indiscriminada explotación de sus recursos naturales, se justifica desde Beijing como una acción insertada dentro de la política de desarrollo económico regional. Si esto fuera así, resulta contradictorio que más del 90% de las materias primas extraídas del altiplano encuentran su destino más allá de sus fronteras. Las numerosas reservas naturales declaradas en el Tíbet no evitan estas prácticas de explotación ni las millonarias expediciones de caza de fauna en vías de extinción. De ahí que el Fondo Mundial para la Naturaleza les haya calificado de papel mojado o de hacer la vista gorda. De la misma forma, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Parlamento Europeo lamentan la explotación de las extensas reservas animales, forestales y mineras del Tíbet, que se produce con un limitado beneficio para el pueblo tibetano. Pero es que además la destrucción planificada de los bosques tibetanos junto con la negligencia de las políticas conservacionistas chinas no solo ocasiona la indiscriminada explotación de los recursos naturales, amenazando la biodiversidad endémica del altiplano, sino que además sus consecuencias son ya visibles más allá de sus fronteras. Estudios científicos demuestran que la erosión de la meseta tibetana, cuna de los grandes ríos Amarillo, Yangtze, Mekong, Salween y Brahmaputra, que desemboca en el río Ganges de la India, provoca crecidas periódicas y las inundaciones que regularmente padecen las poblaciones de China, de la India, Bangladesh y Laos. Mientras que en la estación seca el volumen de los ríos ha descendido considerablemente. Ocurre lo contrario durante la estación de las lluvias, al no poder la tierra erosionada absorber el agua de las tormentas. Incluso algunos científicos comienzan a pensar que la deforestación del Tíbet incide de forma directa en el retraso y disminución de las lluvias monzónicas en la India, y en una alteración de los vientos y tifones del Pacífico, afectando con ello al fenómeno llamado fenómeno del Niño. El conflicto geoestratégico regional del Tíbet afecta de forma irreversible no solo al medio ambiente, sino a los habitantes de la zona. Así, hablando un poco más de este tema de China, el Centro de Producción de Armamento Nuclear de la Novena Academia China ha estado vertiendo o almacenando sus residuos radioactivos en la zona adyacente del lago Kokonor, de cuyas aguas nace el río Sanshu, afluente del río Amarillo. La línea ferroviaria que muere a orillas de este lago y que solo enlaza con la ciudad nuclear parece marcar claramente el destino final de los residuos. Aunque China no ha permitido efectuar ninguna investigación científica en la zona, ha admitido la existencia de contaminación radioactiva. A pesar de que el alcance contaminante no ha podido ser concretado, existen distintos informes de médicos tibetanos que han trabajado en la zona y han certificado posteriormente las misteriosas muertes de nómadas tibetanos y de su ganado.
Además de la población local, existe constancia de que se utiliza a presos tibetanos condenados en los campos de trabajo al norte de la región de Amdo, cercanos a las minas de uranio y a los emplazamientos donde se localizan los misiles nucleares, para excavar el mineral y desempeñar las labores más peligrosas en todos estos emplazamientos radioactivos. ¿Qué le podemos decir, amigos? Es importante que las empresas puedan crear conciencia sobre el daño ecológico que están ocasionando, poder generar valor en las comunidades donde ellos impactan, porque quieran o no, allí es donde ellos trabajan y están haciendo uso de esas tierras que les corresponden a los ciudadanos nativos, y que puedan contribuir a la responsabilidad social empresarial con documentación, registro y declaración de los medios que ellos comparten, a dónde se dirigen esos recursos y el antes y después de esas comunidades impactadas. Este ejemplo de China que pueda servir a todos aquellos empresarios, futuros emprendedores y fundaciones que nos están escuchando para que tomen cartas en el asunto. Fundaciones, no permitir ser explotadas, y empresas, generar valor a quienes más lo necesitan, en especial en países en vías de desarrollo. Espero que esta información les haya servido de gran valor y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @solidaridad latina en Instagram, @solidaridad LA en Twitter y Solidaridad Latina en nuestro canal de YouTube y Facebook. En la narración, Ricardo Barrios, y nos vemos en el próximo webinar. Recuerden que Solidaridad Latina es tu impulsadora de sueños.